Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das para seguir aprendiendo de este tema clave, Señor, acerca de cómo interpretar las Escrituras. Rogamos tu misericordia, tu bendición, para que, Señor, en medio de nosotros levantes varones, como dice la Escritura, poderosos en ella, poderosos en la Biblia, que la estudien, que la entiendan, que tengan dones a través de los cuales puedan compartir tu bendita palabra. Danos tu gracia esta noche en el tema particular, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a avanzar en el tema de hoy. Vamos a pensar entonces en el tema de la hermenéutica bíblica. Esta es la cuarta clase, propiamente hablando. Y bueno, el tema que tenemos hoy es para avanzar, para seguir adelante. Así que vamos a empezar aquí con la presentación. Bien, hemos dicho que para hacer un estudio de la palabra de Dios, un estudio bien hecho, necesitamos usar varias reglas. Y por eso, entonces, estamos estudiando hermenéutica bíblica, que es precisamente el área, la ciencia que trata de estas reglas que tenemos que utilizar en el estudio de las escrituras. Realmente es un área que debiéramos manejar porque, por ejemplo, meramente en la parte gramatical, necesitamos por lo menos tener una comprensión de lectura. Si no hiciéramos un estudio profundo, al menos comprensión de lectura. Y para tener esta comprensión de lectura necesitamos aprender entonces a leer, necesitamos aprender a entender qué es lo que tenemos frente a nosotros. Hemos dicho que el método que nosotros usamos es el método gramático histórico. Es muy clave tenerlo en cuenta porque su nombre se parece precisamente al método liberal. El método liberal es el método histórico crítico, pero es un método que, bueno, bien usado podría hasta servir, pero es un método que se ha usado eh, muy subjetivamente, tal manera que lo que nosotros hacemos con el método gramático histórico no es subjetivo, sino es aplicar las reglas que ya están establecidas para acercarnos entonces al texto desde la gramática, desde la historia y desde la teología. Así que ya hemos estudiado algo la gramática, ya hemos estudiado algo de la historia y vamos a ver y vamos a avanzar un poco más hoy. He ilustrado lo que les he estado enseñando de esta manera. Tenemos que aplicarle al texto tres cajas de herramientas. Tenemos herramientas gramaticales, tenemos herramientas históricas y tenemos herramientas teológicas. Las gramaticales, por ahora, solamente he hecho fuerza en el significado de las palabras y en su categoría gramatical. Luego miraremos algo más. En la parte histórica hemos dicho que es todo el contexto histórico, geográfico que haya en el mismo pasaje. Quién escribió, en qué contexto, qué estaba pasando, cuál era la situación política, religiosa, etcétera. Y la caja teológica, que sería la que nos corresponde hoy. Pero, entonces, antes de ello, miren, si bien la parte gramatical nos permite entender el texto desde la comprensión de lectura y saber, por tanto, qué es lo que dice el texto.
La parte histórica nos ayuda a entender el contexto, las formas y demás asuntos en los que se dio nuestro pasaje y por ende nos ayuda a entender por qué se dice lo que se dice. Estas dos cajas de herramientas no explican asuntos que solo tienen su entendimiento en Dios, que solamente tienen su razón de ser en Dios. Por eso, cuando hemos hecho el estudio gramatical y el estudio histórico, todavía nos falta algo. Todavía nos falta la parte teológica. La palabra teológica aquí la usamos de una manera amplia. Entendemos que esa palabra significa el estudio de Dios, pero la usamos de manera amplia entonces para pensar en el estudio, sí, de Dios, pero más bien otra serie de doctrinas enseñadas por Dios. Necesitamos aplicarle la parte teológica porque, por ejemplo, debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios. Esto ya es un concepto teológico. Por ejemplo, los abogados utilizan hermenéutica y cuando ellos utilizan hermenéutica aplican la parte gramatical y el contexto histórico. El contexto teológico no, por eso nosotros a esta le llamamos hermenéutica sacra. Ahora, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, no un libro cualquiera escrito meramente por Moisés o por cualquiera de sus autores humanos, sino que entendemos que la Biblia es la visión de Dios y por lo tanto, la visión verdadera acerca de todo, la visión verdadera acerca de todo. Por ejemplo, la visión verdadera acerca del hombre, del pecado, de la salvación, de los ángeles, de los demonios, de la iglesia, del plan de salvación, de la vida eterna, etcétera. Entonces, tenemos que entender cuál es la visión de Dios, cuál es su versión, cuál es su explicación acerca de todos estos asuntos y por supuesto que están ahí en los pasajes que vamos a estudiar para que ahí sí se complete nuestro estudio y podamos entender qué dice el pasaje y luego también qué quiere decirnos a nosotros. Esto es porque el Señor, en medio de la historia bíblica, incrustó ahí su versión de la vida, de las cosas. Y vuelvo y digo, la versión verdadera de cada uno de los asuntos que llamamos teológicos, que se pueden entender y que conocemos como la doctrina bíblica. Dios incrustó esas doctrinas en la historia bíblica. Entonces, noten, vamos a estudiar una gramática, vamos a estudiar una historia bíblica, pero vamos a incrustar vamos a estudiar esas doctrinas que Dios incrustó ahí. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Miren, que uno podría interpretar gramaticalmente un pasaje bien, que además uno podría interpretar un pasaje históricamente bien y aún fallar en la doctrina bíblica. Les muestro un ejemplo. Tenemos Santiago, capítulo 2, verso 24. Note lo que dice acá. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si notamos este verso por separado,
si notamos este verso sin haber hecho un estudio teológico. Si analizamos este verso, por ejemplo, acerca de la doctrina de la salvación, de la teología de la salvación que enseñan las escrituras, si no hacemos el estudio teológico en la Biblia, sino que vamos a este verso y queremos sacar su teología, podemos concluir que la teología de este pasaje, hablando específicamente de la justificación, es que las obras son para justificación. Basados en este pasaje, sin hacer un buen estudio, sino solamente gramático e histórico, podemos decir que para justificación se necesita la fe y las obras. ¿Y saben qué hemos concluido? Hemos concluido la doctrina católica. Somos católicos, católicos romanos. Porque ¿qué falta ahí, no? ¿Qué faltaría? O sea, estudiamos la gramática, ya les voy a mostrar, estudiamos la parte histórica, ya les voy a mostrar ahí rápidamente, pero hasta ahora hemos llegado a una conclusión católico-romana. Pero miren, luego vamos a un pasaje, a otro pasaje, que más bien parece contrario. En Romanos, capítulo 3, verso 28, después de toda una enseñanza que Pablo ha venido dando desde el capítulo 1, Pablo dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, miren, sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. Entonces aquí tenemos una aparente contradicción. Pues siempre que nosotros encontremos una aparente contradicción, es que estamos estudiando mal el pasaje, porque la Biblia tiene un autor divino y por lo tanto no se contradice. Pero miren, aquí tenemos una contradicción. Santiago dice que somos justificados por las obras y por la fe. Y noten lo que dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y Pablo dice algo contrario. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bueno, ¿dónde está el problema? Tenemos la misma palabra que les he resaltado en rojo, ticaio, en su idioma original. En cuanto a la gramática, entonces tenemos la palabra justificar en Romanos y justificar en Santiago. Entonces noten, la gramática está bien y la gramática no nos dice gran cosa, estamos hablando de lo mismo, aparentemente por la gramática, estamos hablando de la justificación y en uno nos dice que es con las obras y el otro nos dice que es sin las obras. En cuanto a la parte histórica, bueno, la parte histórica tampoco nos dice mucho. La diferencia más notable es que Romanos la escribió Pablo y Santiago escribió Santiago. Santiago la escribió el hermano del Señor. Romanos se escribe para la iglesia de Roma, en la que Pablo les está haciendo una exposición de la salvación, según nos lo cuenta desde el capítulo 1, donde él dice que yo estoy pronto a ir a vosotros, verso 15, verso 14, en el verso 16, estoy pronto de ir a vosotros para predicarlos el evangelio, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que él está hablándole a la iglesia de Roma. Santiago dirige su epístola a judíos que viven fuera de Israel, porque permítame decirles que en el verso 1 del capítulo 1 de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y luego en el verso 2 dice: hermanos míos. Noten, ahí les estoy mostrando cómo se hace la parte histórica. Entonces, Santiago
le está hablando a creyentes judíos, judíos que están en la dispersión, es decir, judíos que no viven en Jerusalén, cristianos, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque después de la deportación de las 10 tribus de Israel hacia Siria, después del exilio de las otras 2 tribus en Babilonia y después de otras cosas que ocurrieron, miles de judíos vivían fuera de las fronteras de su patria. Lucas enumera todos los lugares donde residían en el primer sermón de Pedro, donde él está diciendo que habían judíos piadosos de todas las naciones y da la lista de cuántos eran. Así que Santiago le está escribiendo a cristianos, judíos, que están viviendo fuera de Jerusalén. Entonces ahí están las diferencias históricas. No nos dicen mucho acerca del tema de la justificación. O sea que ambos le escriben a la iglesia. Pablo le escribe a una iglesia gentil, aunque de seguro había judíos. Santiago especialmente le escribe a judíos cristianos. Entonces, varias preguntas. ¿La Biblia se contradice? No. ¿La Biblia tiene errores? No, porque su autor es uno y su autor es Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no logramos entender rápidamente por la gramática y por la historia lo que dice este pasaje? ¿Dónde está el problema? Bueno, que hay que entender cuál es la teología de Romanos y cuál es la teología de Santiago. En la siguiente um, presentación, en la siguiente diapositiva, tengo un resumen. Y es este es el punto clave. ¿Cuál es la teología de cada uno? La teología de Romanos, y especialmente a la altura del capítulo 3, es la justificación, mientras que la doctrina de Santiago es la doctrina de la santificación. Ahí está la diferencia. Necesitamos la tercera caja de herramientas para llegar a una conclusión como esta. Romanos está hablando acerca de cuál es la manera a través de la cual el hombre es declarado justo ante el tribunal de Dios, y la respuesta es la fe. Miren, nadie va a ser justificado por las obras que haga ante el tribunal de Dios. Ojo con eso. De eso es que está hablando aquí Pablo. Vamos a estar un día ante el tribunal de Dios para dar cuenta por todos nuestros pecados. ¿Cómo puede alguien presentarse ante ese tribunal y ser declarado inocente, ser declarado justo? Pablo responde aquí que la manera para que eso ocurra es que tenga fe en el Señor. La justificación por la fe. Mientras que la teología que encontramos en Santiago, nos damos cuenta que Santiago está hablando de cuál es la evidencia, el cambio o la santificación que debe haber tenido el verdadero creyente. Y la respuesta es que el verdadero creyente, el verdadero justificado, tiene obras como evidencia de la fe. Así que debemos analizar cuál es la teología que se nos plantea. Pablo está hablando de cómo es que una persona puede ser justificada en el tribunal de Dios, mientras que Santiago está pensando en cómo se ve una persona justificada, cuáles evidencias tiene la persona justificada, y por eso en otro lugar él ha dicho, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. El asunto es ese, evidencias de salvación, evidencias de justificación. Así que ese es un buen ejemplo de cómo
Si hemos aplicado gramática e historia, todavía nos hace falta aplicar teología. Ahora bien, para esto debemos aplicar la tercera caja de herramientas a nuestro estudio. Lo primero que tengo que decir es que cuando decimos que hay que hacer un estudio teológico, no estoy diciendo que vamos, por ejemplo, a la teología de Berkov o a la teología de Gruden o a la teología de Hodge o a una teología presbiteriana o a una teología bautista o a una teología pentecostal y la estudiamos y ahora habiéndola estudiado vamos al texto. No, recuerden, igual que en la parte histórica. No es que yo voy a la historia y la traigo a la Biblia. Entonces, en este punto, no es que yo voy a la teología y la traigo a la Biblia. No, es que el mismo texto me tiene que decir cuál es su teología. Entonces, voy a darles 4 reglas esta noche. ¿Mm? La primera regla. ¿Qué relación tiene el texto que estoy estudiando con alguna doctrina particular? ¿Sí? Ese es el pensamiento. En general, las doctrinas de la Biblia vienen enseñadas envueltas en las historias vivas. Por eso nosotros debemos rastrear la doctrina que viene siendo expresada en cada historia. Sin forzar el texto, debemos saber que la escritura nos va a mostrar algún tipo de teología. Por ejemplo, no lo tengo aquí, pero piensen en el caso de la conversación que tuvo el Señor con Nicodemo. Ahí hay teología envuelta en una historia. La historia es que vino Nicodemo de noche, que se le acercó al Señor, que le dijo que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero de inmediato el Señor le empieza a hablar de la doctrina del nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Lo notan? Ahí está. Ahí está la teología. No es que la introduzcamos, es que la veamos, la reconozcamos y analicemos cómo está siendo enseñada. Ahí tenemos en esa historia o envuelto en esa historia esta teología. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tratar de identificar en mi texto qué categoría teológica está tratando. Entonces, como les pongo aquí en la diapositiva, me está hablando de canónica, me está hablando de teología propia, me está hablando de antropología, cristología, amartiología, que es la doctrina del pecado, soteriología, que es la doctrina de la salvación, eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, escatología, que es la doctrina de las últimas cosas. Por ejemplo, hagan el ejercicio mental. Ese pasaje de Juan 3:3, ¿en cuál de estas doctrinas la clasifico? Soteriología, la doctrina de la salvación. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, leer mi pasaje y descubrir cuál es la doctrina particular que está tratando y analizarla tal y como está siendo enseñada ahí, habiendo aplicado la parte gramática, histórica, ahora hago esto. Una segunda regla es analizar cómo estoy entendiendo esa doctrina en el contexto del testamento en el que yo me encuentro. Porque entonces, por ejemplo, yo puedo estar leyendo el Antiguo Testamento y estar leyendo algún pasaje relacionado con la salvación y cómo se me va a presentar esa teología. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en figuras.
Yo no puedo decir en el Antiguo Testamento que los animales que se sacrificaban mm, quitaban el pecado, por ejemplo. Claramente, cuando voy al Nuevo Testamento, Hebreo dice, no, que eso no pasaba. La sangre de los machos y de los toros no quitaban el pecado. Entonces, ¿qué eran? Eran figuras de Cristo. Entonces, la salvación estaba ya expresada, por ejemplo, en el derramamiento de la sangre, pero mi conclusión no puede ser que esos animales efectivamente salvaban, sino que es una figura, ¿cierto? Sin embargo, pues con el trasfondo histórico, tengo que entender que esa revelación basta hasta cierto punto. Es decir, que en el antiguo, en algún momento, sí podían pensar y sí tenían fe de que al hacer eso eran perdonados. Entonces, por eso, tengo que entender esa doctrina en el contexto del testamento en el que me encuentre. Y si estoy en el antiguo, por ejemplo, el antiguo no lo tengo que aplicar sobre el nuevo, porque el antiguo es oscuro, el nuevo es claro. El antiguo eran figuras, el nuevo eran las realidades. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo está planteada la salvación en cada uno de los testamentos? Tercero, para esto mismo, o unido a esto mismo, noten, este anterior tiene que ver cómo estoy entendiendo esa doctrina en el contexto del testamento en el que me encuentro. Entonces, ahora la tercera es tener en cuenta qué etapa de la historia de la redención nos presenta ese pasaje. ¿Qué etapa? ¿En qué momento voy? Por ejemplo, si estoy en Génesis 3:15, evidentemente se me está hablando que el Salvador, ya estamos hablando ahí de la doctrina de la salvación, es un hijo, es un hijo, que es un ser humano, por ejemplo, puedo concluir. Me hace falta muchísima luz, pero, pero esa es la etapa, en esa etapa, esa es la luz que tengo. Un tema clave, entonces, en entender la teología de los pasajes está en entender los pasajes de transición, como son los evangelios y especialmente el libro de los Hechos, porque son libros donde las cosas están cambiando. Se está pasando del antiguo al nuevo pacto, entonces se mencionan ambas cosas, pero el hecho de que se mencione, por ejemplo, el antiguo pacto, no significa que nos vamos a quedar en el antiguo pacto, sino que vamos a seguir hacia el nuevo. Eso queda muy claro cuando el Señor habla con la mujer samaritana, cuando ahí en Juan capítulo 4, el Señor le dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Noten que en el verso anterior, en el verso 21, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Ven? Ahí estamos en la transición. Ustedes ven al Señor Jesús yendo al templo, ustedes ven a los apóstoles yendo al templo, adorando en el templo, haciendo los asuntos, pero es un asunto de transición. Les dice, créeme que la hora viene, ¿sí? La hora viene. Y en el verso 23 dice, la hora viene y ahora es. Entonces, es bien interesante, como así, sí o no, más adelante o no. Faltaba un poquito, estaban en un periodo de transición. La hora viene y ahora es. Estaban cambiando las cosas, ¿ven? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo tengo que tener en cuenta en mi mente el pasaje que estoy estudiando, en qué punto de la historia de la revelación aparece, porque eso puede cambiar todo. Les voy a mostrar un ejemplo en la siguiente diapositiva. Proverbios, capítulo 9, verso 5 dice,
venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Miren, hay personas que han llegado a decir que ese pasaje nos está hablando de la cena del Señor, que ese pasaje puede darnos a entender que Cristo nos está llamando a participar de la cena del Señor. Suena interesante, pero hay que decir, no, eso no es lo que hay ahí. Eso es un error teológico por no entender en qué momento de la historia de la salvación se está dando Proverbios. No es probable que Salomón esté poniendo siquiera las bases para la señal del nuevo pacto, como si se hace, por ejemplo, en los profetas y especialmente en el tiempo del Señor, cuando Él viene e instituye la cena del Señor. Entonces debemos considerar el aspecto progresivo de la doctrina de los pactos, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros podemos decir tranquilamente que el pacto abrahámico no es el nuevo pacto, aunque apunte a él, aunque apunte al futuro. Recuerden, en ti serán a futuro benditas todas las naciones de la tierra, pero aunque apunta ya, no es el nuevo pacto y ese es el error básico que cometen nuestros hermanos presbiterianos. Decir que ese es el pacto de gracia. No, no lo es. Aunque apunta ya, no lo es. Debemos considerar el aspecto progresivo de la escritura. Debemos considerar en qué punto estamos, analizar la teología, entender que de pronto la teología que está en mi pasaje todavía no está tan ampliada, tan desarrollada, pero me va dando elementos, elementos que yo tengo que ir tomando nota y a la luz de estudiar el resto de la Biblia puedo completar esa doctrina, el estudio de esa doctrina. Entonces yo tengo que mirar mi pasaje en qué punto teológico, en qué claridad teológica está situado para poder sacar alguna conclusión y entender que una conclusión teológica tiene que abarcar el resto de la escritura. Cuarto y más importante, lo más importante en este punto teológico, sin decir que lo anterior no fue importante, es el tema clave. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Esa es la pregunta crítica. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor? Este es uno de los puntos, hermanos, de confusión. Recuerden que yo les dije que quería darles esta enseñanza hermenéutica, no tanto académicamente, porque para eso he recomendado la lectura de muchos libros, de varios libros, que si usted los lee juiciosamente, van a ampliar su entendimiento de lo que hay que hacer en la gramática, lo que hay que hacer en la historia, etcétera. Mi propósito con este curso de hermenéutica es tratar de avanzarles por problemas que yo he encontrado en mi propio estudio y he visto en otros pastores que han luchado y que realmente ha sido a veces difícil llegar a entender estos asuntos. Entonces, por ejemplo, en este punto hay hermanos que nos dicen, claro, todo tiene que ver con Cristo, pero cuando nos dicen eso, nos dan la idea de que como que todo es evangelístico, todo es evangelístico. Esa es la idea, por ejemplo, que uno ve cuando lee unos libros, cuando lee libros de homilética y libros de hermenéutica. Esa es la idea que le dejan a uno, como que no explican bien, como que siempre que hacemos un estudio de la Biblia tiene que tener un- un- una enseñanza directa en el evangelismo. Pero si usted ha leído la Biblia juiciosamente,
se da cuenta que no es así. Hay muchos pasajes que no están hablando propiamente de evangelismo. Entonces es como que le dejaron a uno una idea muy vaga o que uno la entendió muy vaga y entendió que siempre que yo tengo que hacer un estudio bíblico tengo que ver el evangelio ahí. Y resulta que no. El asunto es este. ¿Qué tiene que ver con Cristo, ya sea su persona, su ministerio, sus mandatos, sus figuras, su iglesia, sus métodos, sus formas, etcétera? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Claro, luego homiléticamente yo sí podría decir, por ejemplo, si el pasaje me está mostrando la persona de Cristo, basado en la persona de Cristo, llamar a la persona a la fe. Si el pasaje me está mostrando el ministerio de Cristo, basado en el ministerio de Cristo, llamar a la persona a la fe. Si Cristo está dando mandatos, si está hablando una doctrina eclesiológica, basado en eso, yo puedo mirar y explorar cómo llamo a las personas a la fe. Pero no es que realmente uno siempre que lee cualquier pasaje encuentra el evangelio. No, encuentra algo de esto. Su persona, su ministerio, su autoridad, su gobierno. Alguna cosa tiene que ver con Cristo y esa sí es la tarea fundamental. Porque miren, en esto el punto no es atornillar a Cristo a la fuerza, porque muchos lo han hecho así en la historia de la iglesia, sino que lo que tenemos que decir de Cristo tiene que verse en mi pasaje, de alguna manera, literalmente o consecuentemente, porque venga diciendo algo de Cristo antes, porque está encerrado a la doctrina de Cristo ahí. Entonces, yo nunca en mi estudio hermenéutico puedo pasar por alto, hacer la pregunta al texto y responderla. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Siempre tendrá que ver algo, yo tengo que descubrirlo y tengo entonces que mm, poderlo escribir ahí, mostrar, aquí lo que tiene que ver con Cristo es esto, esto y esto. Así que 4 reglas, miren, en nuestra caja de herramientas hay 4 reglas. Una, ¿qué doctrina particular está hablando? 2, la doctrina se me está enseñando en qué punto de la historia de la redención, ¿cierto? Ah, a ver qué otro que me iba saltando una. Mm, ¿Cómo está planteada la doctrina en el contexto del testamento en el que estoy? Y la cuarta, que tiene que ver con Cristo. De manera resumida, esta es la tarea que tenemos que hacer, amados hermanos. Pararnos frente al texto y responder todas estas 4 preguntas que serían como las más claves entonces en nuestro estudio. Ahí está por ahora. Bueno, entonces, con esto terminamos la exposición de hoy.